La mayoría de los estudiantes de nivel intermedio cometen los mismos errores al hablar español. ¿Quieres saber cuáles son y cómo evitarlos para sonar mucho más natural? Vamos a descubrirlo. Voy a ayudarte a eliminar esos errores que frenan tu fluidez en español. Con unos pequeños ajustes verás que es mucho más fácil sonar natural y seguro al hablar. Sé lo frustrante que puede ser cuando, a pesar de tus esfuerzos, una palabra cambia el sentido de lo que quieres decir. Pero no te preocupes, hoy vamos a solucionarlo. En la primera parte de este vídeo te mostraré los errores más comunes y cómo evitarlos fácilmente, para que cada conversación en español sea una oportunidad de expresar todo lo que quieres decir sin miedo a equivocarte. No solo aprenderás qué palabras evitar, sino también cómo usar las alternativas correctas para sonar mucho más seguro y fluido. En la segunda parte, practicaremos tu pronunciación con frases que te ayuden a grabar a fuego estas expresiones y no cometer nunca más estos errores. Y en la tercera parte oirás una corta historia en la que usaré todas estas expresiones para ayudarte a memorizarlas más rápido. Porque ya sabes, se aprende 7 veces más rápido con las historias. El primer error es un clásico. Yo misma lo cometí un par de veces cuando comencé a estudiar español y lo oigo bastante de los estudiantes angloparlantes. Muchos copian la estructura del inglés I am 23 years old y dicen en español soy 23 años, lo cual suena raro y no tiene sentido. En español no eres los años, los tienes. Por eso decimos tengo 23 años. ¿Pero por qué usamos tener para la edad? Bueno, en español usamos tener para cosas que poseemos. Tener frío, tener calor, tener sueño y, claro, tener años. La edad es algo que llevamos con nosotros, como si tuviéramos un montón de velitas de cumpleaños en la mochila. Truco para recordarlo. Piensa en tu edad como algo que tienes en tu colección, no como algo que eres. Como si cada año fuera una vela que añades a tu pastel, que no desaparece. Y en tu siguiente cumpleaños añades una nueva vela a tu colección. Este es el error más común. Y para ti, ¿cuál error te resulta más desafiante? Cuéntamelo en los comentarios. El segundo error es muy frecuente entre los estudiantes de español porque no entienden muy bien el significado de una pequeña palabra sé. Pero cuando se añade se a los verbos, cambia totalmente el significado. Por ejemplo, parece que ir y irse significa lo mismo, pero hay una gran diferencia. Ir es simplemente moverse a un lugar, como voy al supermercado. Pero si dices me voy, estás diciendo que te marchas o te alejas de donde estás ahora. Piensa en eso. Ir es como tener un destino claro. Vas a algún lado. Mientras que irse es una despedida. Te alejas de donde estás. Truco para recordarlo. Cuando usas me voy, es porque estás pensando en tú mismo, tú misma dejando el lugar. Como si hicieras una mini despedida cada vez que dices me voy. Así que cuidado al usarlo para no parecer que te despides cuando solo quieres decir a dónde vas. Otro error clásico de los calcos del inglés no es tan fácil de eliminar, al menos no con un poco de concentración. Pero tú puedes, te lo prometo. Mira, en español, si quieres decir I'm waiting for you, no decimos estoy esperando para ti. Eso suena rarísimo. La forma natural en español es te estoy esperando. ¿Por qué? Porque en español el te ya lleva todo el sentido de for you, así que no necesitamos el para. Decimos te estoy esperando y ya estamos diciendo a quién esperamos. Así de simple. Venga, ahora tengo un reto para ti. ¿Cómo dirías que estás esperando a Juan?
Escribe tu frase en los comentarios. El siguiente error también viene directo del inglés. Además, viene reforzado por los anglicismos que se cuelan a nuestras vidas a través de las series y películas. En la televisión abundan los calcos lingüísticos, pero no me extraña, porque el trabajo de un traductor siempre es contrarreloj en la industria audiovisual. Tienes un tiempo tan limitado para entregar la traducción de una película que es normal que los calcos se cuelen. Pero por favor, no digas no puedo esperar, sino me muero de ganas. En español decir no puedo esperar suena un poco raro si quieres expresar entusiasmo o emoción. Para eso tenemos una expresión mucho más viva y auténtica. Me muero de ganas. Así que en lugar de decir no puedo esperar para ver la nueva serie, di me muero de ganas de ver la nueva serie. Suena mucho más natural y además transmites esas ganas con mucha más intensidad. Truco para recordarlo. Piensa que en español somos un poco dramáticos. Cuando algo nos emociona, nos morimos de ganas o nos volvemos locos. Todo con mucha pasión. El último error es frecuente porque es un false friend. Y es que realize en inglés significa darse cuenta. Pero en español, realizar no tiene nada que ver. En español, realizar significa llevar a cabo algo o hacerlo realidad. Por ejemplo, realicé mi sueño de viajar. Pero si descubres o te das cuenta de algo nuevo, siempre usa darse cuenta. Truco para recordarlo. Piensa que realizar es para realidades que creas, mientras que darse cuenta es para ideas o cosas que comprendes. Y listo. Dime en los comentarios cualquier otro error o expresión que quieras mejorar y con gusto lo incluiré en los próximos vídeos. Ahora es tu turno de practicar tu pronunciación y grabar a fuego estas expresiones en tu mente. Escucha y repite después de mí. En esta foto tengo solo 10 años. Cuando termine este informe, me voy a casa. Te estoy esperando en la entrada del cine. Me muero de ganas de ir de vacaciones. Me doy cuenta de que necesito practicar más español. Genial, lo estás haciendo increíble. Recuerda, la práctica hace al maestro. Y cuanto más repitas, más natural sonará tu español. Repite este ejercicio varias veces para hablar español con total confianza. Y ahora te voy a contar una historia que utiliza todos estos errores comunes. Escucha atentamente varias veces a esta historia. Esto te ayudará a grabar a fuego expresiones correctas en español. Ahí estaba yo, esperando a mi amiga frente al cine. El plan era perfecto: ver una película, charlar y ponernos al día. Pero después de 20 minutos esperando, mis piernas empezaron a protestar. Pero ¿por qué no me traje una silla plegable?, pensé, mientras cambiaba de pie para aliviar la incomodidad. Saqué mi teléfono y marqué su número. «Date prisa», le dije, «estoy de pie, me duelen las piernas y ya sabes que tengo 60 años». Solté una risa nerviosa porque aunque intento mantenerme en forma, la paciencia nunca ha sido mi mejor virtud. Me muero de ganas por verte y contarte todo lo que ha pasado esta semana, añadí mirando de reojo la taquilla y rezando para que no se agotaran las entradas. Pero fiel a mi estilo dramático,
Le di un ultimátum entre risas. Mira, si no llegas en 5 minutos, me voy. Colgué el teléfono satisfecha, pero de repente me di cuenta de algo que me dejó sin palabras. Era yo la que había llegado 1 hora antes de lo acordado. ¡Ay, qué cabeza la mía! Pensé mientras buscaba el café más cercano para por fin sentarme.